Si hoy te preguntara por una línea del metro que nunca se construyó, probablemente pensarías en la línea 10, pero poco se ha hablado de la línea 11. Por más de 50 años, la línea 11 del metro ha sido planteada como un monorriel, como el tren ecológico de los años 90 y como una línea del metro incluida en documentos oficiales hasta nuestros días. Lo más llamativo es que ninguno de esos intentos logró construirse, y compartían el mismo objetivo: conectar Ciudad Satélite, Polanco, Reforma y el Centro. La línea 11 del metro fue un proyecto del Plan Maestro de 1996, que partiría de Santa Mónica, en Tlalnepantla, Estado de México, y llegaría hasta Bellas Artes, haciendo un trayecto de casi 20 kilómetros de longitud, atravesando algunos de los lugares con mayor actividad económica, laboral y turística del Valle de México. El proyecto contemplaba que la línea 11 estimaba una demanda cercana a los 400.000 pasajeros al día, una cifra que incluso en la actualidad la posicionaría entre las líneas más utilizadas de la red. Aunque la línea 11 apareció por primera vez como una línea de metro en el Plan Maestro de 1996, cuando el metro incorporó este proyecto a sus planes, ya existían varios proyectos que buscaban resolver exactamente el mismo problema mediante distintos tipos de trenes, particularmente monorriel. La razón por la que hubo tantos proyectos de trenes sobre este mismo corredor, se debe a que Ciudad Satélite, originalmente concebida como una ciudad fuera de la ciudad, terminó siendo absorbida por la expansión de la mancha urbana de la misma Ciudad de México, por lo que la población de la zona aumentó, y mucho, y con ello la cantidad de viajes provenientes de este lugar, y por consiguiente, la cantidad de vehículos que conectaban Satélite con la capital también aumentó, cosa que generó grandes atascos incluso en avenidas de más de 5 carriles. Eso demostraba que contar con una conexión de mayor capacidad era más que necesario, lo que en el futuro terminaría siendo conocido como la línea 11. Una parte importante de esos desplazamientos tenía como destino lugares como Polanco, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, que concentran una gran actividad económica y laboral. Como podemos ver, la búsqueda de una conexión de alta capacidad entre Satélite y la Ciudad de México comenzó mucho antes de que existiera la línea 11 del metro. A finales de los años 60, la compañía alemana Alue presentó una propuesta para construir una ruta de monorriel entre el Centro Histórico y Satélite. Al mismo tiempo, otras compañías multinacionales presentaron proyectos para desarrollar rutas de monorrieles en diversas zonas de la ciudad, pero ninguna de estas propuestas llegó a materializarse, ya que el gobierno federal optó por concentrar sus esfuerzos en la construcción de las primeras líneas del metro. La idea de conectar Ciudad Satélite mediante transporte masivo no desapareció del todo, pues en el año 1975, el gobierno municipal de Naucalpan presentó un nuevo proyecto conocido como Aerobús, que consistía en un monorriel colgante que conectaría Satélite con el metro Tacuba, pero tampoco logró iniciar su construcción, debido a la falta de financiamiento y de permisos federales y hasta cuestionamientos de la seguridad del sistema. Durante los años 80, la situación que había dado origen a los proyectos anteriores no solo no se había resuelto, sino que empeoró, lo que llevó al gobierno federal a realizar estudios para construir una ruta de transporte masivo que conectase estas zonas, y a finales de los 80 se lanzó la licitación del proyecto. La propuesta contemplaba una ruta entre Santa Mónica y Bellas Artes, y recorrería principalmente Periférico Norte, Avenida Ejército Nacional, Avenida Mariano Escobedo, Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, enlazando zonas habitacionales, financieras y turísticas. Los estudios del proyecto estimaban que su construcción permitiría sustituir casi 160.000 viajes en automóviles particulares que se realizaban diariamente, lo que también implicaba una disminución en las emisiones contaminantes al ambiente, motivo por el cual la propuesta recibió el nombre de tren ecológico, o simplemente Ecotren, y para 1995 se otorgó una concesión por 18 años al consorcio Grupo Concesionario Metropolitano SADCB. Sin embargo, los propios vecinos de Polanco y Satélite, junto a otras colonias cercanas, manifestaron su rechazo ante el temor de que el proyecto trajera un impacto urbano desfavorable en el entorno. Mientras esto ocurría, el STS Metro trabajaba en su nuevo plan maestro, y se interesó en el proyecto del Ecotren, por lo que lo anexó dentro del Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros de 1996 bajo el nombre de Línea 11. La línea 11, a diferencia de las otras líneas proyectadas, dentro del plan maestro casi no se proporciona información sobre ella, pues el propio plan señala que la línea 11 se encontraba en proyecto ejecutivo y que únicamente se incluiría su trazado como referencia, y también se descarta
describe como un tren elevado, pero fuera de eso, se desconocen públicamente varios detalles. Pero la inclusión del ecotren dentro del plan maestro del metro, poco o nada hizo para cambiar la situación, pues la oposición vecinal seguía allí, la burocracia seguía allí, y además, habían alternativas del propio metro como la ampliación de la línea B, que iba a llegar al Hipódromo de las Américas, pero evitaba pasar por la zona de Polanco. Del mismo modo, también surgió el proyecto de los ferrocarriles suburbanos del Valle de México con una primera ruta de Buenavista a Cuautitlán, lo cual pondría todavía más en duda la viabilidad del ecotren o línea 11 del metro. Al final, la combinación de la oposición vecinal, la crisis económica de mediados de los años 90, y la aparición de alternativas, debilitó el impulso que había acumulado el proyecto. A finales de los 90, surgió una ruta alternativa para el ecotren que utilizaría antiguos derechos de vía de los ferrocarriles nacionales, y no pasaría por Polanco. Esta nueva ruta iría de la zona de Barrientos a Buenavista, con posibles terminales en Tlatelolco o Garibaldi. Pero esta alternativa tampoco prosperó, más que nada porque se priorizó la construcción del sistema 1 del tren suburbano, que tendría una mejor cobertura. Finalmente, la concesión otorgada en los años 90, expiró en el año 2003 sin que el proyecto fuera construido, mientras que el Plan Maestro de 1996 concluyó oficialmente su vigencia en 2020. Ese mismo año el gobierno de la Ciudad de México publicó el Plan General de Desarrollo a 2040, que incluye una red de transporte público con ampliaciones y nuevas líneas del metro que, en teoría, deberían estar terminadas a más tardar en 2040, o sea en menos de 15 años. Dentro de ese mapa, hay una línea que tiene un trazo extremadamente similar al de la línea 11 planteada durante los años 90, aunque ya no terminaría en Bellas Artes, sino que continuaría hacia la Terminal 1 del aeropuerto. Sin embargo, el documento no proporciona información adicional sobre esta línea ni ninguna otra, pero aún así, en el mapa se puede observar que esta línea, además de conectar los mismos sitios de interés del proyecto original, los conectaría directamente con dos de los principales puntos de entrada a la ciudad, el aeropuerto y la Tapo, lo que uniría a los principales centros turísticos del área metropolitana mediante una sola línea de metro. Pero repito, no hay más información, ni existen declaraciones oficiales acerca del proyecto. En lo personal, esta línea debería llegar hasta la Alameda Oriente, lo que permitiría acercar la línea a algunas de las zonas con mayor concentración de población en el oriente del Valle de México. Hermano, soy un fiasco. Hace 2 años llegué a plantear la posibilidad de que la línea 11 pudiera cruzar por debajo del aeropuerto, pero investigando mecánica de suelos, esa alternativa es poco realista. Del lado norte, considero que esta línea no debería terminar solo hasta Santa Mónica, y en su lugar podría llegar hasta Valle Dorado, o siendo más ambiciosos, llegar hasta Lechería, donde conectaría con el tren suburbano, el tren Alixaifa, el Mexibus y con varias rutas de transporte concesionado.